Instituto Tecnológico Superior de Álamo, Temapache. La materia que vamos a exponer el día de hoy es Derecho Fiscal. La unidad 4, Ley del Impuesto al Valor Agregado, IVA. Nuestro grupo es el 501E. Estamos en la carrera de Ingeniería en Administración y nuestro equipo está conformado por María Fernanda de Gante Cruz, Cielo Yasmín de la Cruz Vera, Carlos Arturo del Ángel Lozano, Carlos Andrés Becerril García y Naya Nicole Cobos Bazáñez, una servidora, con nuestra docente Rosario Ortega Díaz. Capítulo 3. Bis. La representación de servicios digitales. Sección 1. Disposiciones generales. El artículo 18b establece que para los efectos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 16 de la presente ley, se consideran únicamente ciertos servicios digitales, cuando estos proporcionen mediante aplicaciones o contenidos en formato digital a través de Internet u otras redes, fundamentalmente automatizadas y pudiendo no requerir una intervención humana mínima, siempre que por los servicios mencionados se cobre una contraprestación. Entre los distintos tipos de servicios digitales que podemos encontrar se encuentra la descarga de accesos o imágenes, películas, texto, información, videos, audio, música, juegos, incluyendo aquellos que sean de azar, así como otros contenidos multimedia, como ambientes multijugador, la obtención de todos tonos de llamada, visualización de noticias, informaciones sobre el tráfico, pronósticos meteorológicos y estadísticas. También se encuentran todos aquellos que sirvan como intermediación entre terceros, que sean oferentes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos, así como aquellos que sean clubes en línea y páginas de citas, o aquellos que brinden ayuda para las enseñanzas a distancia o test de ejercicios. Artículo 18c. En este artículo se considera que el receptor del servicio se encuentra en el territorio nacional cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos. Número 1. Que el receptor haya manifestado al prestador un domicilio ubicado en territorio nacional. Número 2. Que el receptor del servicio realice el pago al prestador mediante un intermediario que se encuentre ubicado en territorio nacional. 3. Que la dirección IP que utilicen los dispositivos electrónicos del receptor del servicio corresponda al rango de direcciones asignadas a México. 4. Que el receptor haya manifestado al prestador un número telefónico cuyo código de país corresponda a México. Artículo 18D. Este artículo establece que los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que proporcionen servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional deberán cumplir con ciertas obligaciones. 1. Inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria. La inscripción en el registro se realizará dentro de los 30 días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que proporcionen por primera vez los servicios digitales a un receptor ubicado en territorio nacional. 2. Ofrecer y cobrar conjuntamente con el precio de sus servicios digitales el impuesto al valor agregado correspondiente en forma expresa y por separado. 3. Proporcionar al servicio de administración tributaria, es decir, al SAT, información sobre el número de servicios u operaciones realizadas en cada mes de calendario con los receptores ubicados en territorio nacional que reciban sus servicios, etcétera. 4. Calcular en cada mes de calendario el impuesto al valor agregado correspondiente, aplicando la tasa del 16% los contraprestaciones efectivamente cobradas en dicho mes y efectuar su pago. 5. Emitir y enviar vía electrónica a los receptores de los servicios digitales en territorio nacional los comprobantes correspondientes al pago de las contraprestaciones con el impuesto trasladado en forma expresa y por separado, etcétera. 6. Designar ante el SAT cuando se lleve a cabo el registro o que se refiere a la fracción 1 de este artículo un representante legal y proporcionar un domicilio en territorio nacional para efectos de notificación y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y 7. Tramitar su firma electrónica avanzada conforme a lo dispuesto por el artículo 19A del Código Fiscal de la Federación.
Sin embargo, no estarán obligados a cumplir las obligaciones previstas en este artículo. Aquellos que sean residentes en el extranjero sin establecimiento en México que presten los servicios digitales previstos en el artículo 18b, fracciones 1, 3 y 4, a través de las personas a que se refiere la fracción 2 de dicho artículo. Artículo 18e. El cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 18d de esta ley no dará lugar a que se considere que el residente en el extranjero constituye un establecimiento permanente en México. Artículo 18f. Los receptores de los servicios podrán acreditar el impuesto que les sea trasladado de forma expresa o por separada, siempre que se cumplan con los requisitos que para tal efecto se establezcan en esta ley, con excepción de los aplicables a los comprobantes fiscales digitales por Internet. Los comprobantes deberán reunir los requisitos que se establezcan en el artículo. Artículo 18g. La omisión en el pago del impuesto en el entero de las retenciones que, en su caso, deban efectuar y en presentación de las declaraciones de pago e informativas se sancionará de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y en el Código Fiscal de la Federación. Artículo 18H. Cuando los servicios digitales se ofrecen de manera conjunta con otros servicios digitales que no sean contemplados en los artículos anteriores, el valor agregado se calculará aplicando la tasa del 16% únicamente a los servicios que sí fueron previstos en el artículo 18b, siempre y cuando en el comprobante se realicen ciertas separaciones de los distintos servicios y que las contraprestaciones correspondientes a cada servicio correspondan a los precios que se hubieran cobrado de no haberse proporcionado los servicios en forma conjunta. En dado caso de que no se realice la separación de los servicios, la contraprestación cobrada se entiende que es correspondiente a un 70% al monto de los servicios referidos en el artículo 18b. Artículo 18H bis. El incumplimiento de las obligaciones dichas en las fracciones 1, 6 y 7 del artículo 18d por residentes en el extranjero sin establecimiento en México que proporcionen los servicios digitales ya anteriormente previstos, dará lugar a que se realice un bloqueo temporal al servicio digital del prestador hasta que dicho prestador cumpla con sus obligaciones omitidas. Las sanciones a que se refiere el presente artículo son independientes de las correspondientes a la omisión en el pago del impuesto, en el entero de las retenciones y en la presentación de las declaraciones de pago e informativas, conforme a lo establecido en el artículo 18g de esta ley. Artículo 18H ter. Los contribuyentes podrán solicitar, a través de los medios que para tal afecto autoriza el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, por única ocasión, una prórroga de 5 días al plazo previsto para aportar la documentación respectiva, siempre y cuando la solicitud de prórroga se efectúe dentro del dicho plazo. Transcurrido el plazo, la autoridad valorará la documentación, información o manifestaciones que se hayan hecho valer y notificarán su resolución. La autoridad podrá requerir documentación e información adicional al contribuyente, misma que deberá proporcionarse dentro del plazo de 5 días posteriores al en que surta efectos la notificación del requerimiento. Artículo 18H. Cater. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 18H bis y 18H ter, el bloqueo temporal deberá ser ordenado a los concesionarios de una red pública de telecomunicaciones en México, emitida por un funcionario público con cargo de administrador general de conformidad con lo previsto en el reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria y podrá solicitar el apoyo de cualquier otra autoridad competente. El concesionario
de la red pública de telecomunicaciones en México de que se trate, deberá importar del cumplimiento de dicho bloqueo temporal a la autoridad fiscal, a más tardar al quinto día siguiente aquel en que lo haya realizado. Artículo 18, quinto. Para los efectos de los anteriores artículos, el Servicio de Administración Tributaria dará a conocer en su página de Internet y su diario oficial el nombre del proveedor y la fecha a partir de la cual se realizará el bloque temporal del acceso al servicio digital para que los receptores se abstengan de contratar el servicio. Hasta que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones, el SAT emitirá la orden de desbloqueo al concesionario de una red pública de comunicaciones. Esta orden se emitirá por el administrador general que ordenó el bloque y se reincorporará al contribuyente en el Registro Federal de Contribuyentes. Artículo 18 y cuando los residentes en el extranjero sin establecimiento en México no se encuentren en la lista a que se refiere el artículo 18d, fracción 1 de esta ley, los receptores de los servicios ubicados en territorio nacional consideran dichos servicios como importación en los términos del artículo 24, fracción 2, 3 o 5 de esta ley, según corresponda, en cuyo caso deberán pagar el impuesto de los términos previstos en este ordenamiento. Sección 2. De los servicios digitales de intermediación entre terceros. Artículo 18J. Los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que operen como intermediarios en actividades realizadas por terceros estarán obligados a los siguientes puntos. 1. Publicar en forma expresa y por separado el impuesto al valor agregado correspondiente al precio en que se ofertan los bienes o servicios de los que operan como intermediarios. A su vez, las personas podrán optar por publicar el precio sin manifestar el impuesto al valor agregado, siempre y cuando dichos precios incluyan el IVA agregado y los publiquen con la leyenda IVA incluido. Artículo 18J. Cuando cobren el precio y el impuesto al valor agregado correspondiente a las operaciones de intermediación por cuenta del enajenante de bienes, prestador del servicio u otorgante del uso o goce temporal de bienes, las personas deberían de, inciso A, retener a las personas físicas que enajenen bienes, servicios, el 50% del impuesto al valor agregado cobrado. Las personas que no proporcionen a las personas que se mencionen en la fracción 3, inciso B, la retención de efectuará al 100% y el retenedor sustituirse al enajenante, inciso B. Enterar la retención mediante declaración electrónica o a más tardar el 17 del mes siguiente a aquel que se efectuó, inciso C. Expedir a las personas físicas a la que le hubieran afectado una retención o comprobante fiscal digital de dentro de 5 días establecidos, inciso D, de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración. Artículo 18J. Proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la información de los clientes enajenantes de bienes, en cuyas operaciones sea como intermediarios, aun cuando no haya efectuado los cobros de la contraprestación. Los siguientes son los datos de información de los clientes. Inciso A, nombre completo o razón social. Inciso B, clave del Registro Federal de Contribuyentes. Inciso C, la clave única de registro de población. Inciso D, domicilio fiscal. Inciso E, institución financiera y clave interbancaria donde se reciben los depósitos de pago. Inciso F, montos de las operaciones celebradas con su intermediación durante el periodo de que se trate, por cada enajenante de bienes. Inciso G, tratándose de servicios de hospedaje, la dirección del inmueble. Artículo 18L. Los contribuyentes, personas físicas,
personas físicas que hubiéramos obtenido ingresos de 300,000 por las actividades realizadas con la intermediación de las personas, podrán ejercer la opción o más o que se refiere al artículo 18M, siempre y cuando no reciba ingresos de otros conceptos, a excepción de los establecimientos de los capítulos 1 y 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los contribuyentes que inicien actividades podrán aplicar lo dispuesto cuando estimen que sus ingresos no excedan el monto establecido. En el caso de que se realicen operaciones por un periodo menor a 12 meses, para determinar el monto se tendrá que dividir los ingresos entre el número de los días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365. Si la cantidad obtenida excede del monto referido, no se podrá tomar el beneficio. Artículo 18M. Los contribuyentes podrán optar por considerar la retención que se les haya efectuado en términos de fracción 2, inciso A, del artículo 18J. También se podrá ejercer la opción de retener cuando por las actividades con la intermediación de las personas que se mencionan en el artículo 18J y que el cobro se haya realizado por dichas personas y otras directamente por el contribuyente, siempre que esté presente una declaración mensual por el costo de las contraprestaciones realizadas directamente, aplicando una tasa del 8%. Quienes quieran ejercer esta opción deberán de cumplir lo siguiente. Deberán inscribirse en el Registro Federal de Contribuyente ante el Servicio de Administración Tributaria. No tendrán derecho a efectuar acreditaciones o disminución alguna por sus gastos e inversión respecto del impuesto calculado con la tasa del 8%. Artículo 18M. Conservarán el comprobante fiscal digital por Internet de retenciones e información de pagos que les proporcionan las personas que les efectuaron la retención del impuesto al valor agregado. Expedirán el comprobante fiscal digital por Internet a los adquirientes de bienes o servicios. Presentarán un aviso de opción ante el Servicio de Administración Tributaria, conforme a las reglas de carácter general que para tal efecto emita dicho órgano, dentro de los 30 días siguientes a aquel en el que el contribuyente perciba el primer cobro por las actividades celebradas por conducta de las personas, a que se refiere el artículo 18J de esta ley. Quedarán relevados a presentar declaraciones informativas.